hoy podemos vivir y se puede estar viviendo en general en las iglesias. Muy bien. Yo antes de empezar a predicar, voy a pedir a la hermana Carmen. Ella tiene un testimonio en esta mañana y nos gozamos cada vez que hay un testimonio de lo que Dios obra, de lo que Dios opera, de lo que Dios hace. Nuestro Dios vive. Amén. Cristo vive. Aleluya. Y nos regocijamos en ello. Y prueba de que Él vive y Él actúa es lo que Él hace en medio de su pueblo. Ahora, de un tiempo para acá, estamos viendo ciertas manifestaciones de parte de Dios en lo que Él está haciendo. Él está trayendo sanidad, está trayendo... me gozaba esta semana porque, como todos saben, el domingo pasado estuvimos predicando acerca de Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien. Había un hermano que llevaba mucho tiempo sin trabajar y precisamente el domingo en la noche, me decían esta semana, el domingo en la noche le llamaron para empezar a trabajar. Le he saludado esta mañana y me ha dicho que efectivamente está trabajando. Así que nos gozamos, Fernando, de que puedas estar trabajando ya. Muy bien, vamos a recibir a nuestra hermana Carmen. ¿Por dónde anda Carmen? Ah, está aquí, yo buscaba por allí y está aquí. Muy bien. Gloria a Dios. Quiero agradecer al Señor por este privilegio grande de poder compartir lo que Dios hace en cada uno de nosotros, y especialmente Dios ha obrado un milagro grande en mi vida, y para mí es un compromiso grande y estoy temblando, pero bueno, voy a agradecer al Señor lo que Dios ha hecho conmigo. Por el mes de noviembre yo sentí un dolor muy fuerte en este brazo y pues yo fui pasando, lo dejé pasar y pasaba. Y cuando yo dije, ya me pasará, ya me calmará, porque a veces yo voy dejando así las cosas y pues yo dije, en esta vez igual me pasará. Y la cosa fue empeorando hasta cuando yo lo tuve que mantener el brazo así y no lo podía extender. Y claro, yo necesitaba las dos manos para trabajar. Y en eso pues yo decía, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar si yo necesito las dos manos? Y bueno, para coger pues la fregona, yo tenía que, no sé cómo lo enganchaba así y lo daba la vuelta. Pero bueno, en todo eso, yo como podía tener mi mano así, no la podía extender. Cuando yo dije, voy a ir al médico porque esto ya no me pasa. Y vaya tomando en cuenta, hermano, que muchas de las veces no consultamos primero con el Señor. Y yo fui al médico y el médico me dijo, me miró la mano, y cuando él me quiso extender, pues pegué un grito porque no podía. Y el médico me mandó enseguida una radiografía y él me dijo, en la radiografía salía que tenía una tendinitis muy fuerte y inflamación de los tendones, y bueno, entonces el médico me dijo, yo te voy a mandar rehabilitación y también te voy a poner la cortisona. Entonces yo le dije al médico que no, que yo no quería la cortisona, que yo me iba a rehabilitación porque no quería eso, y el médico se me reía, ¿no? Entonces yo le dije, voy a la rehabilitación. Y bueno, yo fui a la rehabilitación, pero claro, hermano, era un constante dolor que no me pasaba. Y en esos desvelos de la noche que yo tenía, no podía dormir con el dolor. Y en cierta ocasión, cuando ya todo estaba muy silencioso en la noche o en la madrugada, no sé, yo prendí la radio y escuché un programa de un hermano que estaba al final, y él decía, vamos a orar por los enfermos y van a poner la mano donde ustedes sientan el dolor. Entonces yo tenía mi mano así
que no podía hacer nada ni en casa. Mi hija llegaba y hacía las cosas en casa. Y cuando yo cogí mi mano y también con esta y le dije al Señor, Señor, aquí están mis 2 manos. Tú sabes, Señor, que yo necesito mis 2 manos para trabajar. Y bueno, yo me fui a dormir y yo decía, Señor, solamente quiero creer en ti, en que tú vas a obrar un milagro, en que tú vas a hacer algo. Y en esa noche le dije, médico divino, solamente puedo creer en que tú vas a hacer un milagro, porque el médico me había dicho 2 semanas de baja y yo no podía hacer 2 semanas de baja. Bueno, y cuando ese día me había dormido y cuando sonó el despertador y en ese momento, o sea, yo en lo dormida, no sé cómo, he apagado el despertador con esta mano. He apagado el despertador y cuando me acabo de despertar, me siento en mi cama y yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Y yo mi mano la extendía, yo mi mano ya la podía extender y yo podía darle gracias al Señor. Y ese día tenía tanta alegría en mi corazón y quería despertar a mi hija y quería decirle lo que Dios había obrado, lo que Dios había hecho. Y ese día pues yo ya después, ya cuando me iba antes de salir de casa, le comenté a mi hija y le dije, mire Eunice, que ya puedo estirar mi mano. Le daba gracias al Señor. Y cuando ese día en el trabajo, hermano, sentía un gozo, una alegría en mi corazón. Y ese día pues en mi trabajo, mientras estaba yo, y como yo tenía ya una cita con el médico para que operaran mi dedo, entonces yo decía, y el médico anteriormente me había dicho a mí, te doy 2 semanas por esta mano de baja y 2 semanas por esta otra mano. Entonces yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer 1 mes entero en casa? Yo decía, Señor, ¿cómo voy a trabajar? Y gracias al Señor, porque ese día yo tenía esta mano ya sana. Y yo decía, Señor, ahora sí puedo con esta, pero ya con esta me sería más fácil, decía el Señor. Y bueno, mientras estaba en ese día en el trabajo, estaba tan gozosa dentro de mí, en mi corazón, cuando... Yo no sé, hermano, si en alguna vez a usted le ha pasado cuando el Señor le ha venido a visitar con una voz tan profunda en su corazón, tan profunda en su mente que le suena ahí. Y me decía, y cuando yo en ese momento me paré un momento como yo estoy sola ahí en el trabajo y me arrodillé y yo lloraba al Señor, le decía, Señor, yo te agradezco. Y en ese momento el Señor, era como que yo miraba cuando el pueblo de Israel pasaba y pasó el mar en seco. Y luego después al otro lado ellos contemplaban cómo el ejército de Faraón fueron ahogados en el mar. Y yo le podía decir al Señor, Señor, pero ¿qué pasa? Y cuando en ese momento el Señor me decía, miraba el Señor, me decía, mira el cántico de Moisés y de María. Y yo en ese día decía, Señor, ¿pero qué pasa? Y hay momentos que tú te coges la cabeza y dices, Señor, ¿pero qué pasa con esto? Y decía, Señor, es que me estoy volviendo loca, pero esto sonaba en mi cabeza. Y le decía, y bueno, en ese día, cuando mi hija llegó a casa, yo le compartía, le decía, Eunice, ¿sabes lo que me pasó? Y le comentaba todo eso. Y decía, tienes que sacar un cántico. Le decía, Señor, un cántico, pero ¿cómo voy a cantar? Yo no puedo cantar, ni lo he hecho. Y le decía al Señor, pero Señor, muéstrame qué cántico puedo hacer. Y cuando un día la hermana Rosa pues dijo que había el ensayo de alabanzas aquí en la iglesia, pero para eso el Señor ya me había mostrado un cántico. Y yo le comentaba a mi hija, yo le decía a ella, ¿y cómo voy a sacar? Le decía, sácamela por favor esa canción, sácame esa canción.
Y en eso cuando yo vine aquí, y esto sonaba en mi cabeza, y cuando yo vine aquí, la hermana había puesto la canción esta, Noche de Paz. Yo decía, Señor, es que es esa, y ardía en mi corazón esa canción, Noche de Paz. Yo decía, porque claro, Señor, es que en la noche el Señor trajo mi sanidad y a la mañana la alegría para mi vida. Le decía, gracias al Señor, gracias al Señor. Así que yo había pedido, y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a consultar primero todo esto. Yo había compartido ya en la célula con mis hermanas. Yo dije, voy a consultar esto. Y yo fui a casa del hermano Efraín, la hermana Yulisa, y yo le comentaba al hermano Efraín, y yo le dije al Señor, Señor, si es que esto no es tuyo, Señor, ellos me dirán que no, pero yo decía, Señor, hay tantas cosas grandes que el Señor hace para nosotros, y yo especialmente he visto la mano del Señor, y muchas de las veces he callado, pero yo le dije al Señor, Señor, esta vez no pienso callar, esta vez pienso testificar lo que Dios ha hecho por mi vida. Y le decía al Señor, y cuando el hermano Efraín me dijo, pues hágalo, hermana, y yo decía, ¿cómo lo hago? Dijo, él me dijo, yo le acompaño con la música, así que yo le había pedido al pastor que podemos entonar este cántico, y yo que no tengo tanta buena voz, pero hemos repasado un poquito, y voy a pedir a la hermana Gladys, a la hermanita, a Carla también, ¿no? Porque yo les he pedido que me acompañaran. Y yo quiero dar gracias al Señor, hermanos, porque Dios es bueno. No sé si usted puede agradecer al Señor que Dios es bueno, porque Dios es bueno. Gloria al Señor. Esto lo podemos poner en una... Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que el tiempo es cortito, pero ya lo vamos a hacer. Del lado de Carmen, Carmen, ponte en medio tú. No, estamos bien. Gloria a Dios, gloria al Señor. Solamente quiero pues que ustedes exalten al Señor, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos milagros grandes que el Señor hace. Gloria a Dios. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Aleluya. Noche de paz, noche de amor, bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sí, Jesús. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que aclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por
Gloria a Dios. Da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Nos gozamos, nos regocijamos. Dios es bueno. Amén. Dile, hermano, Dios es bueno. Y Él vela por nuestra salud. Amén. Muy bien. ¿Cuántos nos visitan en esta mañana por primera vez? Levanta la mano ahí donde estás. ¿La primera vez que has venido? Por allá hay una persona, aquí también. Dame un aplauso de bienvenida. Por allí también. Gloria a Dios. Bienvenidos en esta mañana. Hoy tenemos un acto especial, y diríamos especial es siempre, porque siempre que estamos en la presencia del Señor debe de ser un momento especial, porque Dios tiene cosas especiales continuamente. Él nos sorprende continuamente con cosas. Él nos sorprende con milagros, Él nos sorprende con manifestaciones de su Espíritu, nos sorprende en la alabanza, en la adoración. Y hoy tenemos, como ya veníamos anunciando, día de presentación de los niños, que asimismo hace un tiempo me vienen pidiendo para presentar, y como había varios, no podemos presentar niños cada domingo, y entonces decidimos pues presentarlos hoy domingo a todos al mismo tiempo. Quiero en esta mañana que podamos abrir la palabra en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Quiero hablar en esta mañana a todos los que estamos aquí dentro, pero especialmente a aquellos que han decidido presentar a sus hijos. Dice en ese primer capítulo de primero de Samuel 1:27, primero de Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que pongamos atención a lo que tú nos quieres enseñar, decir en esta mañana. Te rogamos, Espíritu Santo, que vengas, ocupes tu lugar como hemos cantado, Señor, y pueda haber en nosotros un corazón rendido a ti, ofreciendo todo cuanto de ti hemos recibido. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tesoros en peligro. Tesoros en peligro. Muchas veces pensamos, y así lo repetimos, que tener una familia fuerte es tener una iglesia fuerte. Y realmente es así. Pero cambiamos pensando en que si la iglesia es fuerte, las familias son fuertes. Cuando realmente pensamos así, cambiamos realmente la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Yo estaba pensando durante esta semana, en este día, estaba pensando en las familias, estaba pensando en los hijos, estaba pensando en la situación social que existe hoy. Y la situación social que existe hoy no es nada halagüeña. Los padres, como acabamos de ver en esta semana, le quitan la vida a los hijos le quitan la vida a los padres. Se está levantando una sociedad depravada completamente. Una sociedad destruida, que se está autodestruyendo. Y algunos tienen la desfachatez de llegar a preguntar, ¿y dónde está Dios?, que está permitiendo todo esto. Te voy a ser sincero en esta mañana. Dios está en todo lugar, pero tú no crees a Dios. Estoy hablando en general.
No me estoy refiriendo ahora precisamente a los que van a presentar a sus hijos hoy. Me estoy refiriendo en la situación social que se está levantando hoy. Hoy hay, podríamos decir, aunque ha bajado el nivel de natalidad, hay más o menos como entre 400 y 600.000 niños que nacen al año. De esos entre 400 y 600.000 niños que nacen al año, son niños que van a crecer en medio de un nivel hostil, en medio de una sociedad sin ningún tacto, sin ningún deseo prácticamente de que sean niños educados en hogares y conforme a los modelos que Dios establece. El universo está lleno de maravillas de Dios. El universo está lleno del poder y de la sabiduría de Dios. Pero a ninguna de las criaturas vivas de los que corren por esta tierra le ha sido dada las revelaciones y las promesas del carácter espiritual como lo tienen los seres humanos. Existen miles de familias desestructuradas y nos preguntamos por qué. ¿Dónde vamos a llegar? Escuchamos a veces frases, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar todo esto? Hoy incluso nos quejamos. A veces, nos quejamos en términos generales. Nos quejamos de que no se le puede reñir a un niño porque el niño más pequeño que te puedas imaginar levanta su cabecita y mira al padre o a la madre y dice, como me lo hagas otra vez te denuncio a la policía. Se está cortando la actitud de educación a los hijos. Y no estoy diciendo que debemos de andar a palos. No estoy diciendo que debemos de andar metiéndolos y atándoles como en algunas ocasiones también nos enteramos padres que atan a sus hijos con cadenas a la pata de la cama. Y no estoy hablando de que continuamente hay que estar castigándolos. Pero llegamos a preguntarnos por qué de todo esto, por qué la sociedad se está avanzando en una depravación social totalmente destruida. Y llegamos a preguntarnos tantas cosas a veces que no tenemos muchas veces la respuesta. Y es porque hemos equivocado, la iglesia en general ha abandonado el lugar que le ocupa en la educación de los niños. La iglesia ha abandonado, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de personas que formando sus familias han abandonado la manera, los modelos de educación espiritual. En cierto momento se hizo una encuesta hacia los padres que son cristianos. De esa encuesta había una pregunta y la pregunta era, ¿dónde cree usted que se tiene que educar espiritualmente a sus hijos? El 88% de las personas contestaron en el hogar. El 12% contestaron en la iglesia. El 0% contestaron que en la escuela. Hoy día hemos dejado, permitidme que lo diga, hemos dejado la enseñanza, la educación espiritual, la hemos dejado descansar sobre dos falsos pilares. El pilar de la iglesia y el pilar de las escuelas. Nuestros hijos se están levantando hoy en nuestros hogares en medio de gritos, en medio de malas palabras,
en medio de tú nunca vas a hacer nada, nunca vas a saber nada, tú eres un tonto, todo el mundo va a poder contigo y queremos solucionarlo apuntándolos en gimnasios y apuntándolos para que aprendan en la autodefensa violenta cuando es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú y yo educamos a nuestros hijos en el modelo establecido por Dios en la palabra, se van a levantar con un conocimiento contrario a la violencia y a la autodefensa. Tienes que enseñarle a tus hijos, no es la pelea, son los puñetazos, no es el aprender la lucha libre. Cuando tú educas a tus hijos en una enseñanza, modelo bíblico, le vas a enseñar a ser mansos como palomas y humildes como el corazón de Jesús. Y cuando ellos se encuentran en medio de situaciones y dificultades, cuando se encuentran en medio de violencia, van a saber volver la otra mejilla y volverse para su hogar, a donde le enseñaron que la palabra de Dios lo que enseña es bienaventurados aquellos que son mansos. Capítulo 5 del libro de Mateo. Pero hoy tenemos niños violentos, niños que se vuelven contra los padres, niños que no tienen cortedad ninguna a la hora de ofender a sus padres. Le dicen desde tonto para arriba todo lo que te puedas imaginar, porque eso es lo que aprendieron en su hogar. En Proverbios capítulo 8 versículo 21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que lo ama de su fruto comerá. Y eso es lo que estamos recogiendo hoy. Hemos leído ahí, y no me puedo alargar mucho, hemos leído allí en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 27-28, de un hogar en problemas. Nuestros hijos son lo que nosotros les enseñamos, lo que nosotros les transmitimos. Y como hijos que tenemos, viven el estilo de vida que nosotros vivimos. El estilo de vida que nosotros les transmitimos. Las áreas de su vida muchas veces son distorsionadas porque no le hemos sabido educar, enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y déjame que te diga que es algo que está siendo abandonado. De ahí hay muchos hijos que cuando le interrogan, dependiendo mucho de la educación, dependiendo mucho de lo que les enseñaron, dependiendo mucho del estilo de vida que vieron en sus hogares, si el padre ama a la madre o la injuria, o si la madre ama al padre o le manda, como no tiene que hacerlo, o si se levantan en hogares donde el respeto a la palabra, el amor a Dios, la oración, la meditación ha sido el principal de los vínculos que se han levantado en ese hogar. No existen los gritos, no existen las ofensas. Y de ahí, de esos hogares, ahí encontramos a hijos que muchas veces al preguntarle, ¿tú cómo quieres ser cuando seas mayor? Dependiendo cómo lo hayas criado, va a decir, yo quiero ser como mi padre. O yo quiero ser como mi madre. O de lo contrario, encontramos, no podemos generalizar, encontramos hijos que repudian a sus padres, que no quieren saber nada de ellos, que renuncian a ese vínculo familiar. Veamos un poco lo que fue esta historia, diríamos, que hemos visto en 1 de Samuel. El estado de la familia en que nació Samuel. Su padre se llamaba Elcana y la madre se llamaba Ana. Elcana pertenecía a la tribu de Leví y era del clan de los coatitas, del cual Moisés y Aarón recibieron órdenes de parte de Dios para hacer
un censo entre ellos. Deberían tener entre 30 y 50 años para servir en la tienda de reunión. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Números. El clan más honorable de la tribu de Leví. Se trata de una familia piadosa y así debían de ser todas las familias del pueblo de Israel. Y vuelvo a decirte, familias piadosas, en el Antiguo Testamento ya lo hemos dicho muchas veces, el pueblo de Israel es la iglesia de hoy. En aquel tiempo el pueblo de Israel era la iglesia de Dios, era su pueblo amado. En muchos lugares podemos encontrar donde dice que era su pueblo amado, que era su pueblo santo, su pueblo escogido. Igualmente que hoy podemos encontrar en la iglesia. Y dice que ahí una de las áreas era que esa familia que iba a servir en el tabernáculo, que iba a servir en la tienda, debían de ser una familia piadosa, una familia amable, una familia honorable. Y así debería de ser toda la familia que componían el pueblo de Israel. Los ministros de Dios, aquellos que estaban ministrando, deberían de ser promotores de piedad en sus familias. Así deberíamos de ser toda nuestra familia. Y tú puedes decir, bueno, en aquel tiempo eran los que iban a ministrar en el pueblo, los sacerdotes, pero es que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, por lo cual nuestro sacerdocio no queda descansando únicamente en el pastor o en aquellos que estamos ministrando, sino que nuestro sacerdocio queda establecido en cada uno de nuestros hogares en particular. La enseñanza, la administración, la afabilidad, la amabilidad, la educación espiritual nos corresponde a cada uno de nosotros como sacerdotes en nuestros hogares. Así que, hermanos queridos, en esta mañana quiero decirte que la responsabilidad de nuestros hijos, el enseñarlos, el educarlos, el que ellos se dirijan a Dios como Dios Padre, Dios eterno, Dios de salvación. Y aquellos que vais a presentar vuestros hijos hoy, quiero deciros algo más, un poquito más adelante, porque no es lo mismo una presentación que una dedicación. Presentar a alguien. Yo puedo llegar a Miguel y presentarle a una persona que yo conozco y decirle, mira, este se llama Miguel Martínez Ortega. Él es Antonio Jiménez Rayos. Te lo presento, se saludan, muy bien, mucho gusto conocerte y hasta otro día. Ahora, eso es una presentación. Pero lo que Dios nos está demandando, lo que vais a hacer en esta mañana, aquellos que vais a presentar a vuestros hijos, lo que vais a hacer es dedicar vuestros hijos a Dios. No es presentar. Porque yo puedo presentar, y como lo hice en cierto día con mis 3 hijos. Los trajimos a la iglesia, los presentamos, pero esa presentación no fue llegar y terminar, sino esa presentación fue una dedicación. ¿Y saben lo que es una dedicación? Una dedicación es entregárselo a Dios. Y por lo cual, ¿para qué lo entregamos? Porque queremos que nuestra casa sea edificada, como dice el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El verso 2 dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Parece que cuando hablamos de los 2 primeros versículos estamos hablando de algo que está a lo lejano, pero no, Dios lo que hace con ese salmo, con esos 2 versículos, es introducirlo dentro del hogar. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y cuando yo vengo a Él y cuando vosotros habéis venido en esta mañana a presentar vuestros hijos, no es una religiosidad. Y te digo algo en esta mañana, los que traéis vuestros hijos a presentar, y el llamado que voy a hacer a última hora no es por una religiosidad. Apartar de vuestra mente la religiosidad, apartar de vuestra mente el hacerlo porque todo el mundo lo hace. Cuando traemos nuestros hijos a la iglesia, los traemos para entregárselos a Dios, para que Él haga con ellos lo que Él quiera. Y ahí Ana, en su oración que hizo, en esa oración, ella le prometió a Dios algo. Si me das un hijo, no le dijo te lo voy a presentar. Le dijo te lo voy a dedicar. Y te lo voy a dedicar el tiempo de la reunión,
el tiempo del sacrificio, el tiempo de la fiesta, te lo voy a dedicar el tiempo que estemos en el culto. No podéis dedicar vuestros hijos a Dios el tiempo del culto. Cuando dedicáis vuestros hijos a Dios, tenéis que dedicarlo, como dice la palabra de Dios. Ana en su oración le dijo a Dios, te lo voy a dedicar todos los días que viva. No son mis hijos. Dice en el Salmo 127, verso 3, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy heredando de Dios, mis hijos los he heredado para que los cuide, para que los ministre, para que los enseñe, para que los levante en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la adoración, en el conocimiento de ofrecerles sacrificios vivos delante de Dios. Pero no como una religiosidad, porque la religión no salva. La religión, déjame que te diga, la religión mata. Y Cristo no vino a matar. Él vino a dar vida y dar vida en abundancia. Hemos dicho que el hogar del Cana. Samuel se levantó en medio de un hogar dividido. Un hogar con problemas. Samuel se levantó y creció en un hogar donde el Cana tenía dos mujeres. Tenía como esposa a Penina y tenía como esposa a Ana. Entre ellas había rivalidad. Todos sabemos, Penina tenía hijos. Ana no tenía ninguno. Penina era fértil, Ana era estéril. Y no solamente ese problema había, sino que Penina incluso llegó a enrabiar, permitidme la expresión, a Ana con sus propios hijos. De alguna manera burlarse. Presentaba burla. Diría, Ana, tú no vales para nada. Tú no eres una mujer apropiada. Yo tengo hijos y tengo hijos de este hombre sacerdote del hogar, pero simplemente yo tengo hijos de él, pero tú no los tienes. Tú no puedes tener. Imagínate cómo se pondría Ana. El Cana no ocupaba un lugar en el templo. El Cana era un hombre como tú y como yo, quizás se reunía, iba al templo, adoraba, ofrecía sacrificios, pero no más. Ana se levantaba en medio de un hogar muy problemático. Y encontramos en la palabra que quizá el Cana no estaba conforme. No estaba conforme consigo mismo, no estaría conforme con lo que existía. No podía tomar un punto de referencia, atiende a esto, no podía tomar un punto de referencia con Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, no eran punto de referencia para el hogar del Cana. Pero ahí había una mujer que amaba a Dios, una mujer que deseaba servir a Dios, una mujer que iba al templo. Y como todos sabemos y le podemos leer en capítulo 1, dice que ella se arrodillaba delante de Dios, pedía un hijo. Y en el afligir de su corazón, dice que ella se arrodillaba delante de la presencia de Dios y oraba profundamente, gemía profundamente en su corazón por un hijo. Incluso Elí dice que se quedó mirándola y viendo cómo sus labios se movían. Le dijo, digiere ya tu vino. Digiere ya tu vino. Estás borracha. Y ella mirándola a los ojos, dijo, no, Señor mío. No estoy ebria. Tengo aflicción en mi corazón porque Dios no me dio un hijo. Mas estoy rogando a ese Dios eterno, poderoso, que Él me dé ese hijo que yo deseo. Nos dice la palabra que Ana, después de haber orado, después de terminar una fiesta
en el tabernáculo. Descendió ella a casa juntamente con Elcana, juntamente con Penina. Dice la palabra que Elcana se llegó, después de ese día, se llegó a Ana. Y dice que Ana concibió un hijo. Porque ella le había prometido a Dios. Y déjame que te diga que cuando nosotros oramos sinceramente delante de la presencia de Dios, anhelamos profundamente que Dios nos dé aquello que nuestro corazón desea para servirle y le prometemos a Dios, Dios cumple su palabra. Y Ana dice que delante de la presencia de Dios, ella gimiendo en su corazón, gimiendo en su interior, gimiendo en sí misma, dice la palabra que ella dijo, Dios, por favor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días que viva. Y ella recibió el favor de Dios. Estoy corriendo mucho porque nos quedamos sin tiempo. Y ella recibió el favor de Dios y le dio Dios ese hijo. Y como ella le había prometido a Dios, atended vosotros que vais hoy a dedicar vuestros hijos a Dios. Lo que vosotros prometáis delante de Dios tenéis que cumplir con Dios. Pero quiero decir, si no habéis traído solamente vuestros hijos, solamente para presentarlos y no dedicarlos, permíteme que te diga que nada vamos a hacer. Porque a Dios lo nuestro es suyo. Los hijos que tienes, Dios te los ha dado. Son suyos. Tú has sido el instrumento que Dios ha usado para traerlos. Dios te da la responsabilidad, os da la responsabilidad de cuidarlos, de educarlos, de enseñarlos en los caminos que Dios ha dado. Nos da la responsabilidad de que nuestra dedicación no sea por unas horas, sino sea por toda la vida. Ana, muy agradecida a la bondad de Dios por haber dado a su oración la respuesta favorable. Y esto es lo que ella declara al sacerdote Elí. Tuvo la oportunidad de poder llegar delante del sacerdote Elí y decirle, Elí, yo soy, ¿te acuerdas? Aquella mujer, lo estoy parafraseando, no lo está diciendo, pero ¿te acuerdas aquel día que yo estaba aquí afligida, llorando? Porque mi corazón anhelaba tener hijos. Y yo estaba orando y tú te burlaste de mí. ¿Te acuerdas, Elí? Cuando aquel día tú te acercaste a mí y me dijiste, digiere ya el vino. Y yo te dije que yo no estaba ebria, sino que mi corazón estaba afligido y lloraba delante de la presencia de Dios porque quería que Él me diera un hijo. ¿Te acuerdas, Elí? Elí estaba afligido. Después de todo ello, él veía como su hogar no correspondía con lo que él había sido, con lo que él estaba haciendo. Elí no podía darle muestras de ejemplo, aunque era el sacerdote, aunque sus dos hijos eran los que ministraban en el templo, aunque sus dos hijos eran uno de los principales dentro del templo, no podía ser ejemplo porque sus hijos, dice la palabra, que sus hijos estaban en la puerta, se allegaban a las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo para entrar a la hora del sacrificio, a la hora de la fiesta. Sin embargo, estaban fornicando con aquellas mujeres. No podía ser ejemplo. Y posiblemente Ana, incluso él lo dice, estáis siendo mal ejemplo en la ciudad. Y podemos decir, es que Elí no los educó bien. Elí los educó dentro de lo que era el conocimiento de la ley, el conocimiento de la vida religiosa. Los enseñó, pero no los corrigió. Muchas veces nuestros hijos se pueden desviar. Muchas veces vuestros hijos se van a desviar del camino que vosotros les queráis enseñar conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero la responsabilidad que os da es que Dios, es que conforme a las Escrituras le podamos corregir todos sus defectos. Y Elí estaba entristecido.
Y llegó el momento donde ya no podía estar, dice que ya era viejecito, incluso hasta su vista se estaba yendo. Y cuando Dios empezó a llamar, porque no podían continuar, los hijos de Elí no podían continuar al frente de aquella tienda, al frente de aquella congregación, allí en aquel templo, ofreciendo aquellos sacrificios, no podían continuar. Y Dios tenía que hacer algo, y lo que Dios hizo en aquel momento fue buscar y llamó el que iba a ser el responsable, el que iba a ser el sustituto de Elí, cuando Dios lo llamó. Pero quiero decirte en esta mañana que Samuel fue como resultado de esa dedicación. Fíjate la diferencia que hubo. Elí, con sus hijos, lo único que hizo fue ofrecer, trabajar, pero no sirvió de ejemplo. Pero como Ana hubo un compromiso en su dedicación a Dios, Ana dedicó a Samuel a Dios cuando aún era pequeñito, estaba recién destetado, y cuando en esa pequeñez ella dedicó a Samuel a Dios, Dios lo tomó porque Ana cumplió su promesa. Y como Ana cumplió su promesa, Dios lo usó y fue uno de los grandes profetas. Y fue uno de los hombres prominentes. Fue uno de aquellos que Dios levantó antes de que en Israel se levantase rey. Samuel fue uno de los que el primero que Dios levantó para conocimiento de cada uno de aquellos. Dios lo usó y Samuel fue el motivo de aquella adoración. Él hizo algo más de lo que esperamos de cualquier niño. Él adoró a Dios y desde entonces comenzó a decir sus oraciones en el templo, en público. Y él tenía conocimiento de que Dios era el Dios eterno. Él sabía porque se había levantado en un hogar siendo enseñado y siendo levantado en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de lo que Dios requiere de nuestros hijos. Él se había levantado así y él tenía un oído preparado, aunque por momentos no supo discernir la voz de Dios. Dice la palabra que Moisés, Elí estaba durmiendo y él estaba también aparte durmiendo cuando Dios le llamó y le dijo Elí, Samuel, Samuel. Él no reconoció aquella voz, pero tenía su corazón porque estaba dispuesto, porque había sido dedicado por su madre y había sido dedicado a la obra de Dios, había sido dedicado a Dios y él tenía el corazón dispuesto porque Dios lo estaba llamando. Y cuando llegó el momento, cuando Dios lo llamó, dice la palabra que Dios le llamó y le dijo Samuel, Samuel. Él no supo discernir aquella voz y simplemente fue a Elí y dijo, Señor mío, ¿me has llamado? No, yo no te llamé. Y así hasta 3 veces, hasta que Elí le dijo, estos son los pasos que tienes que seguir. Cuando vuelvas a oír esta voz, dile, Señor mío, habla porque tu siervo escucha. Debemos de escuchar la voz de Dios. Y debemos de escuchar la voz de Dios continuamente. Déjame que te diga algo en esta mañana. Siento mucho tener que correr así para no terminar muy tarde. Pero quiero decirte en esta mañana que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sean aprendidos, sean enseñados, sean educados, sean levantados en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la Escritura, y nosotros somos los responsables de que nuestros hijos aprendan a orar y saber que cuando cierran sus ojitos y empiezan a orar, no están hablando con un pastor, no están hablando con un religioso, no están hablando con un vecino, no están hablando ni con su papá, están hablando con el papá por excelencia, que es Dios eterno, poderoso. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles. Tenemos la responsabilidad de enseñarles que este lugar es lugar de adoración. Y si tú quieres tener una iglesia fuerte, como cada uno de nosotros, yo ahora dijera, levanta la mano si quieres tener una iglesia fuerte, todos levantaríamos la mano. Estoy completamente seguro que todos levantaríamos la mano a decir, yo quiero tener y quiero pertenecer a una iglesia fuerte. Mi respuesta sería, si quieres pertenecer a una iglesia fuerte, ora a Dios y crea en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, una familia fuerte. Queremos tener a veces iglesias fuertes, pero no sabemos enseñarlos. Yo en cierta ocasión yo decía, muchas veces he dicho, posiblemente en algún día tengamos los cultos de reunión de nuestra iglesia, unos cultos de abuelos. Porque nos hemos olvidado de recordarle a nuestros hijos
que en medio de la semana hay reuniones de oración, hay reuniones de estudio. Pero ¿cómo lo vamos a enseñar si no venimos los papás? Queridos hermanos y hermanas, padres, en este día debemos saber nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a rendir culto a Dios. Tengo mi nieta, cuando los padres le dicen, Noah, da gracias por los alimentos. Ella dice 4 palabras, pero da gracias. Cuando dicen, vamos a orar, he visto en alguna ocasión al papá de rodillas en la cama y ella de rodillas en la cama también, orando, con sus manecitas puestas en sus ojos. Hermanos, tenemos responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en la oración. Tenemos responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que hay una escuela dominical. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos que los cultos no son para correr y jugar. Tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos y enseñarles que cuando venimos a la iglesia venimos a la casa de Dios. Que cuando cantamos estamos adorando. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a levantar oraciones en medio de cualquier reunión. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos de que cuando hablan con los ojos cerrados están hablándole a Dios. Digo con los ojos cerrados porque niño y con los ojos abiertos, imagínatelo. Tenemos responsabilidad de tener una iglesia fuerte. Padres, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos tenemos la responsabilidad de tener una iglesia fuerte. Miro a todos, una iglesia fuerte. Porque sabemos levantar hogares fuertes, fundados en la palabra. Tenemos la responsabilidad de levantar hogares que los hijos no escuchen gritarse a los padres y decirse barbaridades. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de levantar unos hogares en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estoy completamente seguro que si así lo hacemos, muchas de las situaciones se van a evitar. Simplemente te voy a decir 3 puntos y termino. En los hogares que se levantan discusiones, peleas, gritos, malas palabras, ocurren 3 cosas. Primero, sufren los niños esa situación. Segundo, al crearse esa situación, antes del culto estaba hablando con un hermano de este tema, al levantarse en un lugar donde empiezan los gritos y terminan por divorcio, no solamente sufren los hijos, sino que ellos en sí mismos crean un arma de autodefensa. Cualquier cosa lo van a agarrar como autodefensa. Y en tercer lugar, los hijos se aprovechan del divorcio, de la discrepancia entre padres, se aprovechan para hacer lo que les da la gana y se levantan en un ambiente desobediente, aunque estén en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia. Se levantan en ambientes hostiles, desastrosos, y que luego después queremos verlos arrodillarse y adorar a Dios. 3 puntos afectan a nuestros hijos. Nunca jamás, si queréis levantar a vuestros hijos en un conocimiento de la palabra, si queréis levantar a vuestros hijos en una educación, apartados de los gritos, padres, yo aprovecho este momento, padres, todos los que estamos aquí, especialmente los que vais a presentar a vuestros hijos, nunca discutáis delante de los hijos. No os desautoricéis el uno al otro cuando haya discrepancia entre uno y otro. Nunca digáis malas palabras a vuestros hijos. Hemos leído antes en Proverbios capítulo 8, versículo 21, donde dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua, y el que la ama, de su fruto comerá. Amén. No puedo seguir adelante, vamos a terminar. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. En primer lugar te pedimos perdón. Señor, perdónanos porque
quizás en algún momento hemos equivocado nuestro papel de padres, de madres. Hemos equivocado nuestro papel como padres. Señor, quizás hemos cometido errores en los cuales, Señor, nuestras palabras, nuestras voces, nuestros gritos, Señor, han traído sufrimiento a nuestros hijos. Te pedimos perdón en esta mañana. Dios mío, en el nombre de Jesús. Y que sepamos, Señor, que nuestra iglesia, la iglesia tuya en la tierra, Señor, de ser fuerte es porque sabemos levantar un sacerdocio y sabemos ejercer un pastorado en nuestros hogares, independientemente seamos o no pastores de la iglesia. Mientras estamos en nuestro hogar, somos los pastores de nuestro hogar, educando, enseñando, Señor, y vigilando, Señor, que tu palabra sea llevada a cabo, como dice Deuteronomio. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te ruego tu bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden, aquellos que han venido para traer a sus hijos en esta mañana, pueden pasar por aquí delante, por favor, aquí arriba. Pueden venir aquí delante, por favor. Pueden subir aquí arriba, por favor. Todos los que han traído sus hijos para presentar hoy. Está Kaylen, Fernando, Kevin, aleluya, Jesús. Sí. Falta una. Ah, faltan dos. Ajá. Si puede venir. Cintia. Sí. Hemos dicho muchas veces también que los niños son más que los adultos. Dice la palabra que los niños son los dueños del cielo. En cierto momento traían a los niños para que Jesús les tocase. Dice en Mateo, capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y hay otra cita bíblica donde dice que le traían los niños a Jesús para que los tocase y los discípulos, imaginémonos, los discípulos de Jesús se lo querían impedir. Mas el mismo Señor le dijo, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, son propietarios del reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice el mismo Dios. Ellos son propietarios del reino. Dejad a los niños venir a mí. Y dice, y no se lo impidáis. Muchas veces nosotros podemos ser impedimentos para que los niños lleguen a la misma presencia de Dios. Ahora, de todo lo que hemos estado diciendo esta mañana, yo vuelvo a decir, el estar aquí ahora, estáis dedicando, que es más que presentar. Vuelvo a repetirme. Dedicar es decirle, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está Kevin, aquí está Fernando, aquí está Michelle y aquí está Kaylen. Señor, te los presentamos, pero no solamente para que los mires, porque una presentación muchas veces puede ser simplemente para mirarlos, sino lo que estáis diciendo al estar aquí arriba, y la iglesia es testigo de ello, y yo también, así como cada uno de vosotros,
en la voluntad que habéis venido, le habéis dicho, Señor, voy a dedicar. Y al decirle voy a dedicar, le estoy diciendo, voy a enseñarle mediante la palabra cuál es su vida. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú has muerto en la cruz? ¿Por qué tú nos amas tanto? Estáis diciéndole a vuestros hijos que vais a dedicarle a Él. ¿Y ellos cómo lo van a entender? Ellos en su espíritu están percibiendo en este momento, están percibiendo la misma presencia de Dios. Y yo te pregunto, delante de Dios y delante de la congregación, ¿os comprometéis a educar a Kevin delante de Él conforme a sus escrituras? Sí. Fernando, la misma pregunta, delante de Dios. Y no estoy haciendo una pregunta, como he dicho antes, por religiosidad. Estoy haciendo una pregunta que es vuestro compromiso. A partir de ahí, yo digo, a partir de ahí, vosotros sois responsables de educar a estos niños en la palabra de Dios. ¿Tomáis esa responsabilidad? Sí, la tomamos. Amén. Gabriel, Ana, Kaylen. Ay, tomáis la responsabilidad juntamente con vuestra familia de poder educar a Kaylen en la presencia de Dios conforme a las Escrituras. Sí. Muy bien, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos hacia ellos. Dios mío, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta mañana. Señor, traemos a tu presencia a Kevin, Señor. Dios, estamos en esta mañana conforme a tu palabra. Ellos han venido a dedicar sus hijos a ti, Señor. Tú conoces ya sus pasos que van a dar, su trabajo, su esfuerzo, su enseñanza, acerca de que Kevin, Señor, sea levantada, enseñada, conforme a tus escrituras y pueda dedicar su vida a ti. Padre, bendecimos a Kevin en el nombre de Jesús y rogamos, Dios, por los papás, Señor, que los dirijas, que los guardes. Que ellos, Señor, tengan el oído que tenía Ana, Señor, un oído abierto a escuchar toda la enseñanza que necesita Kevin, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos también, oh Dios, a Fernando y a Michelle, Señor. Señor, aquí Fernando y Cintia, Dios mío, han traído a sus hijos, Padre, para dedicártelos a ti, Señor. Tanto tiempo hace que él me decía que quería hacerlo. En esta mañana se da cumplimiento, Dios, al deseo de su corazón, pero sobre todo se da cumplimiento, Señor, a lo que tú quieres para ellos. Señor, no sea solamente una dedicación de un tiempo aquí arriba, sino sea la dedicación para todo el resto de sus días, como te dijo Ana. Si me das un hijo, te lo dedicaré a ti todos los días que viva. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Fernando, bendecimos a Michelle, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a sus papás. Señor, y como hemos dicho antes, tengan un oído abierto a tu revelación en todos los pasos que ellos necesitan para educar a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por Kaylen, Señor. Queremos darte gracias porque tú la conoces mejor que nosotros. Tú la has llamado. Quiero darte gracias por Gabriel, pedirte por Ana, Señor. Señor, que ellos reciban esa revelación de enseñanza y educación en su vida espiritual para contigo, en su relación contigo, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Ánimo, les felicito por los hijos. Dios les dé fuerza para en cada momento saber las decisiones que tienen que tomar. Dios les bendiga. Pueden bajar. Pero yo no quiero terminar aquí ahora ya. Yo quiero orar por todos los niños en esta mañana. Y dirán, bueno, pero se han presentado solamente ellos. Sí, se han presentado ellos, pero yo quiero orar por todos los niños. Quiero que pasen desde los adolescentes
hasta los más pequeños, quiero que pasen aquí delante. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. No solamente los niños, sino sus papás también. Pasen aquí delante en el nombre de Jesús. Hermano Efraín, puedes pasar. Pasen aquí todos los niños, todos sin excepción. Vamos a orar por ellos. Pónganse aquí delante. Los papás y los niños. Aleluya. Desde los adolescentes, pasen para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Os digo de verdad que es una bendición tener tantos niños. Os digo de verdad que es un gozo el poder tener en la iglesia tantos niños. Yo en varias ocasiones he dicho, cuando decimos que los niños suban a sus clases, nos quedamos la mitad de la iglesia, porque la otra mitad son niños. En los primeros años de esta congregación, en los años 70, teníamos una media de edad muy alta, yo diría casi de 50 años para arriba. Pero si sumamos ahora, la media de edad se nos ha quedado por los suelos. Gloria a Dios. Y la verdad, hermano, es que yo les felicito a todos los que tienen sus hijos y a todos los que pueden presentar a sus hijos aquí en esta mañana. Les felicito porque para la iglesia es una bendición. La iglesia o crece por evangelismo o crece por procreación, pero crece. Amén. Y dicho sea de paso, hay algunas hermanitas que han tenido la bendición y el privilegio de estar en estado. Y que de aquí a unos meses pues tendremos que hacer otra presentación multitudinaria. Amén. Yo quiero en esta mañana, los padres se unan a sus hijos y juntos vamos a orar. Y toda la iglesia vamos a orar por ellos. Iglesia, tenemos la responsabilidad de que todos estos niños sean levantados y educados en una iglesia fuerte. ¿Me entienden? Tenemos la responsabilidad, vuelvo a repetir, cuando haya un poquito de quietud, tenemos la responsabilidad de tener una iglesia fuerte. Y esa responsabilidad permitidme que lo diga así, me voy a excusar un poco, no sé si esa es la palabra, pero esa responsabilidad no es del pastor. La responsabilidad de tener una iglesia fuerte no es del pastor Efraín, ni del consejo de la iglesia, ni del grupo que danza, ni de la escuela dominical. Tú dirás, bueno, la escuela dominical que los enseñen bien. No es la responsabilidad de la escuela dominical. La principal responsabilidad, como hemos dicho antes, es tuya como padre. Y la responsabilidad de la iglesia es cuidar de aquello que en la casa se está enseñando, cuidar a que sea un acto veraz y eficaz. Amén. Vamos a orar. Quiero que todos estemos orando por nuestros hijos. Yo quiero que ahí donde estás tú empieces ya a orar por tus hijos, a bendecirlos. Yo voy a orar, pero quiero escuchar, hermano y hermana, que tú levantas tu oración por tus hijos. Y tú dices en esta mañana, Dios mío, yo vengo a dedicar mi hijo, mi hija, en esta mañana a ti, Señor. Vengo a dedicártelo a ti, a entregártelo a ti, a levantarlo en tu palabra, a enseñarlo en tus escrituras, a enseñarlo a orar, a enseñarlo a adorar, enseñarlo a que este lugar es el lugar de adoración, lugar de alabanza, el lugar de salvación, el lugar de milagros, el lugar de manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero en esta mañana y traigo a mis hijos delante de ti, Señor, y te los dedico para enseñarles que este lugar es el lugar donde tu palabra es predicada, donde tu palabra es transmitida. Este lugar es el lugar donde en un tema corporativo tu Espíritu Santo se manifiesta, tu Espíritu Santo trae vida. Este lugar es el lugar donde trae sanidad de la vida física, donde trae sanidad
necesidad también de la vida espiritual, pero quiero en esta mañana pedirte, Dios mío, Señor, que este no sea el lugar único, que el principal lugar, Señor, para educar a mis hijos sea mi casa, sea mi hogar, sea mi familia, Señor. Allí levantamos un altar para que tú seas adorado, allí levantamos un altar para que tú seas ensalzado, allí levantamos un altar para que tú seas reconocido, que de allá no salgan palabras deshonestas, no salgan palabras groseras, no salgan palabras de ofensa, sino salgan palabras de edificación, palabras de santificación, palabras de santidad, palabras de edificar la vida espiritual de estos niños que yo te dedico hoy, Señor, y yo te los dedico todos los días de su vida, Señor. Que no me vean como una religiosidad, que no me vean a mí como un religioso, sino que me vean como un hombre que ama la presencia de Dios en el hogar, ama la presencia de Dios en el matrimonio, ama la presencia de Dios como padre, ama la presencia de Dios en la educación, en la escritura, aman la presencia de Dios. Que me vean a mí, Señor, y que ellos un día puedan decir que quieren levantar oración, que sus hogares se levantarán en el conocimiento de las escrituras, en el conocimiento de la adoración, en el conocimiento de ser un altar en medio de ese hogar. Dios mío, en el nombre de Jesús, trae sanidad a los matrimonios, trae, Señor, cordura a los matrimonios, trae, Señor, cordura a los padres, trae conocimiento, sabiduría, Señor, trae una revelación, Señor, de tu palabra, cómo debemos de educar a nuestros hijos, trae una revelación especial en todos los momentos de nuestra vida, trae una revelación, Señor, de cómo tenemos que educarlos fuera de la violencia, debemos de educarlos dentro de la educación, en relación contigo. Veremos, Señor, tu manifestación en nuestros hijos. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Señor, yo bendigo cada uno de ellos, desde los más pequeñitos que están en los brazos de sus papás, Señor, a cada uno de nuestros hijos. Dios mío, extendemos nuestras manos sobre ellos. Señor, no solamente te rogamos en este momento, Señor, sino que también, Señor, tú levantes barreras de fuego a su alrededor de ellos, Señor, para que los colegios, Señor, no sean los maestros de la educación espiritual. Señor, levanta barreras de fuego alrededor de ellos, Señor, para que la educación espiritual, Señor, no venga conforme al conocimiento del mundo, sino que venga conforme a la revelación de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven en esta mañana, Jesús. Pon las manos sobre tus hijos. Si son muchos, pon por momentos las manos sobre cada uno de ellos. Y bendícelo en el nombre de Jesús. Pon tus manos sobre ellos ahora. Y yo sé que aquí hay padres que quizás no tengan a sus hijos. Y hay abuelos que quizás no tengan a sus nietos. Pero es algo que está en tu corazón. El que Dios los bendiga, que Dios les enseñe, que Dios se muestre a ellos. Y para ellos yo te voy a decir que en esta mañana tú pongas tu mano en tu corazón y le estás diciendo: Señor, aquí en mi corazón hay mi nieto, mi nieta, mis hijos. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor lo que sientes por ellos. Quizás tengas nietos que están viviendo momentos de divorcio, momentos de separación, quizás discusiones. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, con mi mano en mi corazón te digo lo que siento por ellos. Y que anhelo y deseo, Dios, que tú hagas tu obra. Anhelo y deseo que tú tengas un encuentro con mis hijos. Deseo que tú tengas un encuentro con mis nietos. Aun aquellos, Señor, que están en el vientre de sus mamás. Tu iglesia los bendecimos en el nombre de Jesús. Hemos recibido conocimiento de ti, Señor, de que tú operas milagro en el vientre de sus mamás, Señor. Jeremías te dijo que tú le habías conocido cuando él aún estaba en el vientre de su mamá. Dios mío, te rogamos en esta mañana que tú metas tu mano en el vientre de cada mujer que tiene su hijito en su vientre, Dios,
y reciba revelación tuya, Señor, de la educación que has de darle. Oh, en el nombre de Jesús, extiende tu mano en esta mañana y declaramos sanidad sobre los enfermos, sanidad sobre las mentes atrofiadas, sanidad, Señor, en los espíritus de las personas, Señor, que quizás tengan conocimiento, pero se resisten. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana nos acordamos de aquellas criaturas, Señor, como esta niña que dice mi hermana Julie. Señor, que está tan grave. Señor, que como decíamos el pasado domingo, que todas las cosas obran para bien. Señor, tú no vas a permitir que este caso, Señor, sea para sufrimiento de los papás, sino para que ellos te conozcan a ti, Señor. Y ellos sepan que los médicos, la ciencia que está puesta por ti, Señor, cuando la ciencia termina, tú empiezas. Porque así lo has hecho también con la niña, Señor, que nos decía nuestra hermana Esther. Señor, todo ha salido, que la niña ha sanado por completo, Señor. Oh, a ti te damos la gloria, Dios. Manifiéstate en este tiempo, Dios, donde la ciencia ya muchas veces no sabe qué hacer. Señor, tú empiezas a hacer ahí tus milagros. Tu poder se desata sobre esa vida, Señor, y son sanos para gloria de tu nombre. Extiende tu mano en esta mañana y manifiesta que tú eres el mismo Dios de Ana, Señor. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Los que puedan, denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y digo los que puedan porque hay algunos que tienen sus niños en sus manos. Pero fuerte a Jesús porque le aplaudimos por la bendición de Él sobre nuestros hijos. Y naturalmente, aquellas hermanitas que tienen su hijito en el vientre, también los hemos bendecido. Y damos gloria y honra al Señor. Así felicitamos a nuestra hermana Daniela, por ahí me llegó, a nuestra hermana Navi, Liz, y no sé si habrá alguna secreta más por ahí, pero muy bien. Terminamos en esta mañana. Perdonen que nos hayamos extendido un poquito de más. Quiero darle los anuncios en esta mañana.